¿Alguna vez notaste cómo una sola palabra puede cambiar el rumbo de tu día? Una frase, dicha por otro o por ti misma, tiene el poder de construir o destruir mundos dentro de ti. Florence Scovel Shinn decía que el verbo es creador y que cada palabra es un mandato espiritual que el universo obedece. Entonces, si tus palabras modelan lo invisible, ¿por qué gastarlas describiendo lo que no deseas? El poder de la palabra no está en el sonido, sino en la vibración que porta. Es un comando energético que programa la realidad. Cuando repites "todo fluye a mi favor", tu sistema nervioso empieza a buscar pruebas que lo confirmen. No es magia, es neuroplasticidad. El cerebro reconfigura sus caminos según las palabras que lo alimentan. Florence lo llamaba la ciencia del verbo. Las palabras no son frases, son frecuencias. Construyen puentes entre lo invisible y lo visible. Cuando alguien dice "no puedo", está decretando una imposibilidad. Y el universo, obediente, responde "así sea". La fe es la emoción que le da energía al verbo. ¿Quieres un ejemplo simple? Si al despertar dices "hoy será un día difícil", tu cuerpo se prepara para la lucha. Sube el cortisol, se tensa el pecho, y la mente busca razones para confirmar la frase. Pero si afirmas "hoy todo fluye con ligereza", algo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se abre, y la realidad comienza a ajustarse. Así es como el verbo se convierte en ley. Las palabras son decretos vibracionales que firmas energéticamente cada día. Florence decía: "La palabra es el principio de toda creación. Cuida lo que repites sin pensar. Podrías estar reafirmando escasez disfrazada de realismo. Muchos no están atrapados por falta de fe, sino por falta de conciencia del poder del verbo. Cada frase es una semilla plantada en el campo cuántico de tu vida. Algunas florecen en abundancia, otras en limitación. Todo depende de lo que eliges sembrar. Observa tus palabras, incluso las que dices en tono de broma. Florence enseñaba que el inconsciente no entiende ironía, solo obedece. Si dices "soy un desastre", estás creando eso mismo. Cambia tus palabras, cambia tu vibración, y cambiarás tu vida. Si este mensaje resonó contigo, sigue este canal y aprende a transformar lo invisible en realidad a través de la sabiduría de Florence Scovel Shinn. En el próximo tema descubrirás la frecuencia oculta del pensamiento y por qué la mente es el verdadero imán de la riqueza. La mayoría de las personas cree que la riqueza llega por suerte, oportunidad o destino. Pero Florence Scovel Shinn enseñaba algo muy distinto. La riqueza no llega, responde. Todo lo que vives es un diálogo vibracional con tu campo mental. La mente es una antena, y cada pensamiento emite una frecuencia que atrae su reflejo energético en el mundo invisible. La ciencia moderna lo llama coherencia. Cuando pensamiento, emoción e intención están en armonía, el corazón genera un campo electromagnético capaz de reordenar la materia. Florence lo describía con otras palabras: la fe es el estado vibracional que crea. Piensa en alguien que repite "nunca tengo suerte". No solo se queja, sino que programa su campo mental para rechazar cualquier posibilidad de abundancia. La mente actúa como un radar selectivo. Solo percibe lo que cree posible. Por eso cambiar pensamientos sin cambiar la emoción no transforma nada. La riqueza no es una cosa, es un campo. Vibra en una frecuencia a la que solo se accede desde la sintonía correcta. Como una emisora de radio, si tu dial interior está en la carencia, jamás escucharás la melodía de la abundancia, aunque suene todo el tiempo. Florence decía que el secreto está en alinear el corazón con la mente. El corazón dirige, la mente ejecuta. Cuando el corazón vibra en amor, gratitud y confianza, el universo entero responde. Personas, ideas, coincidencias, todo se alinea. Esa es la verdadera comunicación cuántica.
Hay un ejercicio simple que puedes probar ahora mismo. Pon la mano sobre tu pecho, respira hondo y repite: elijo vibrar en abundancia. No lo digas, siéntelo. Nota cómo tu cuerpo se relaja, cómo cambia el aire. Acabas de crear coherencia. La física del observador dice que la realidad colapsa según la atención. Lo que miras con emoción se vuelve más real. Pensar en escasez la fortalece. Pensar en prosperidad la expande. Florence lo llamaba ver la perfección invisible. La mirada de la fe que precede al milagro. En los bastidores del universo no existe el azar, solo la resonancia. Cuando aprendes a vibrar la frecuencia correcta, el dinero, las ideas y las oportunidades aparecen naturalmente. Pero antes de decretar, Florence enseñaba algo esencial: el silencio interno, el vacío fértil donde la palabra adquiere poder creador. ¿Alguna vez intentaste afirmar algo positivo pero sentiste que era falso? Dices, soy próspera, pero dentro algo se encoge y una voz responde, no lo eres. Florence Scovel Shinn explicaba que ninguna palabra tiene poder real cuando nace del ruido interno. El decreto necesita surgir del silencio, lo que ella llamaba el lugar secreto del Altísimo. Ese silencio no es falta de sonido, sino de resistencia. Es cuando la mente se detiene y el corazón habla. Solo en ese estado la palabra crea, porque ya no pide, declara. Florence decía, la fe es el antídoto del esfuerzo. Por eso, antes de ordenar, hay que vaciar. Imagina un vaso lleno de agua sucia. Si intentas verter agua limpia sin vaciarlo, todo se derrama. Así ocurre con la mente. Si está llena de miedo, duda o ansiedad, ninguna afirmación entra. El vacío es el terreno fértil de la creación. Prueba esto. Cierra los ojos y respira profundamente. Inhala por la nariz, exhala por la boca y observa los pensamientos sin juzgarlos. Después de unos minutos, el ruido se disuelve. Entonces, la palabra aparece sola, como una intuición pura. Florence decía que la oración silenciosa es la más poderosa. En ese espacio, el alma habla directamente con lo divino. El silencio no es inacción. Es la frecuencia donde la verdad se revela. Es la puerta que abre el canal creador. La neurociencia lo llama estado alfa. El cerebro se calma, el cuerpo entra en coherencia, y el inconsciente se vuelve permeable a nuevas instrucciones. Allí, la palabra se imprime como código energético. El silencio no es pausa, es origen. Y cuanto más alguien intenta forzar la realidad, más se aleja de ella. No se trata de gritar decretos, sino de pronunciarlos con la calma de quien ya fue escuchado. La energía de la certeza vence siempre a la del miedo. Por eso Florence enseñaba, calla y sabe que yo soy Dios. Ese calla no es censura, es regreso al centro. Desde ahí, el verbo vuelve a ser sagrado. Y en ese estado nacen las 7 afirmaciones maestras, llaves simbólicas capaces de reescribir el destino. Florence Scovel Shinn decía que las palabras correctas son contraseñas espirituales. Cada afirmación es una llave que abre un portal vibracional. No es superstición, es ciencia energética. Las frases que repites con fe crean circuitos neuronales y patrones de resonancia en el campo. Por eso, ella no las llamaba frases positivas, sino decretos divinos, órdenes conscientes que reescriben el destino. Las 7 afirmaciones de Florence no fueron creadas para convencer al universo, sino para convencerte a ti. Reprograman la mente, limpian el ruido y alinean emoción con intención. Cada una es un código simbólico, una nueva firma energética del alma. Y cuando la firma cambia, la vida entera cambia. La primera es la base. Lo que es mío por derecho divino me pertenece ahora. Desactiva el miedo a la escasez y recuerda que la abundancia es herencia espiritual, no privilegio. Al repetirla, devuelves el control a la inteligencia divina. La segunda es la del flujo.
Todo lo que necesito viene a mí, en tiempo y forma perfectos. Calma la ansiedad y enseña al cuerpo a confiar en el ritmo natural de la vida. Florence lo llamaba el tiempo divino, el momento exacto en que lo invisible se hace visible. La tercera es la de la purificación. Nada ni nadie puede impedirme lo que me pertenece por derecho divino. Este decreto rompe pactos inconscientes con la limitación. Fortalece el campo energético y devuelve el poder interior. La cuarta es la del amor. Soy un imán para todo lo bueno, lo bello y lo verdadero. El amor es la frecuencia creadora por excelencia. Repetirla no es vanidad, es alinearte con la armonía del universo. La quinta es la de la liberación. Libero todo lo que ya no sirve a mi bien mayor. Es una limpieza energética. Cada vez que la dices, cortas apegos, culpas y pensamientos de carencia. La sexta es la de la gratitud. Doy gracias porque ya he recibido. Aquí reside la alquimia de la fe, sentir antes de ver. El universo no responde al deseo, sino a la vibración del cumplimiento. Y la séptima es la afirmación suprema. El Padre y yo somos uno. Es la unión con la fuente. En ese punto, la palabra humana y la divina se funden. No hay más búsqueda, solo reconocimiento. Estas 7 llaves no se repiten, se encarnan. Cuando se viven con conciencia, reescriben la realidad desde dentro. Y es entonces cuando se activa una ley silenciosa pero infalible. Toda palabra dicha regresa multiplicada. Florence Scovel Shinn decía que cada palabra es un boomerang espiritual. Lo que lanzas al universo regresa multiplicado, en bendición o en caos. Por eso, tantas personas sabotean su prosperidad sin darse cuenta. No son los decretos conscientes los que fallan, sino las microfrases diarias. Tengo mala suerte. El dinero se va rápido. Eso no es para mí. Cada una es una orden disfrazada. La mente inconsciente no distingue broma de comando. Todo lo que se dice con emoción se convierte en instrucción energética. Cuando te menosprecias o ironizas tu destino, el campo vibracional lo toma como verdad. La palabra es semilla, y el inconsciente no tiene sentido del humor. Florence advertía: cuida lo que dices en voz baja, porque el universo escucha los susurros. Esto explica el efecto Pigmalión. Nos convertimos en lo que creemos ser. Cuando alguien dice, soy torpe, su cerebro ajusta la conducta para confirmar el papel. La palabra moldea la identidad. La psicología moderna lo llama profecía autocumplida. Las expectativas crean percepciones, y las percepciones crean realidades. El verbo actúa como un programa invisible que condiciona elecciones y vibraciones sin que lo notes. Por eso Florence enseñaba que las palabras deben elegirse como joyas. Antes de decir algo, pregúntate: ¿quiero multiplicar esto? Si la respuesta es no, guarda silencio. El silencio también es decreto. El decreto de la conciencia. Un ejemplo sencillo. Una mujer que repite, mi dinero nunca alcanza, atraerá situaciones que confirmen esa frase. Gastos imprevistos, errores, retrasos. Pero al afirmar, mi dinero se multiplica con facilidad, el campo cambia, y con él, su comportamiento. Las palabras generan bucles vibracionales. El verbo no describe, instruye. Cada frase es una orden al universo para organizar tu campo energético. Por eso Florence decía que la palabra equivocada es una oración invertida. El boomerang siempre regresa, y el universo no devuelve lo que pides, sino lo que emites. En la próxima enseñanza, Florence revela la ley que disuelve la lucha, la ley del no esfuerzo, el arte de manifestar sin forzar, donde la abundancia se convierte en un reflejo natural del alma. ¿Has notado que todo lo natural fluye sin esfuerzo? La semilla no empuja la tierra para brotar. El río no se exige a sí mismo avanzar. Simplemente sigue su curso. Así funciona la manifestación. Cuando hay ansiedad, el flujo se interrumpe.
El deseo se convierte en carencia y el verbo en súplica. Manifestar no es luchar, es recordar que el universo coopera con quien confía. La mente humana fue educada para creer que el esfuerzo demuestra mérito. Pero en el plano espiritual, el esfuerzo bloquea el flujo. Florence afirmaba: «Lo que es mío por derecho divino me pertenece ahora», porque entendía que el verdadero poder no persigue, atrae. Cuando el corazón está alineado, lo correcto llega sin fricción. Fluir no es rendirse, es colaborar con el ritmo de la vida. Haces lo que toca, sin ansiedad, confiando en que la fuerza superior ordena el resto. Insistir demasiado es vibrar en duda. Confiar es vibrar en fe. Y el universo solo responde a la frecuencia de la certeza. En neurociencia, esto se llama estado de flujo, el punto en el que acción y conciencia se fusionan. El cuerpo actúa con precisión, la mente se calma y el tiempo se diluye. Es el mismo estado que Florence alcanzaba al decretar: presencia pura, sin tensión, sin expectativas. Imagina a alguien que planta una semilla y la desentierra cada hora para ver si crece. Así no florece nada. La palabra creadora necesita reposo. El descanso también es parte del milagro. Practica esto. Haz tu parte y luego suelta. Cuando termines una afirmación o una oración, di en silencio: «Hecho está». Ese es el sello energético del no esfuerzo. El acto de fe que permite que el universo respire contigo. La no acción forzada es la disciplina del alma. Actuar sin urgencia, hablar sin duda, vivir sin miedo. Es la sabiduría del bambú. Flexible pero firme. No resiste al viento, baila con él y por eso nunca se rompe. Y cuando aprendas a vivir así, entenderás la raíz do bloqueio, o medo. Ele é a antiafirmação invisível, a palavra não dita que cancela o decreto. Es sobre eso que mergulhamos a seguir. Hay algo curioso sobre el miedo. También ora. Pero sus oraciones son silenciosas y contrarias. Cada vez que el miedo domina el pecho, envía un decreto disfrazado al universo. No dice: «Quiero abundancia», sino: «Tengo miedo de perder». Y el campo responde a la vibración, no a las palabras. El miedo es la sombra del verbo creador, la frecuencia que invierte la fe. Mientras el corazón vibra miedo, ninguna afirmación echa raíces. Puedes repetir: «Soy próspera» 1000 veces, pero si tu cuerpo tiembla, el decreto se diluye. Florence enseñaba que la fe no es una idea, sino una emoción. El cuerpo es el micrófono del alma. Manifiesta lo que crees de verdad, no lo que intentas creer. La neurofisiología lo demuestra. El miedo activa el cortisol, y el cortisol apaga la creatividad y la intuición. El cuerpo entra en modo supervivencia, incapaz de percibir la abundancia. El universo responde al estado emocional, no al deseo. Por eso, la emoción debe alinearse antes del decreto. Una forma de transmutar el miedo es nombrarlo. Cuando lo observas, pierde poder. Decir «tengo miedo de fallar» ya es un acto de fe. La conciencia ilumina lo que el miedo mantiene oculto. Florence lo llamaba cerrar la puerta a la duda. Otra práctica, la respiración coherente. Inhala en 4 tiempos, retén 4, exhala 4. Este ritmo calma el sistema nervioso y devuelve el control al corazón. Cuando el corazón lidera, el miedo desaparece porque no habla su idioma. El miedo no es enemigo, es señal. Te recuerda dónde aún olvidas tu divinidad. Y no se disuelve con lucha, sino con aceptación. La fe no elimina el miedo, lo transforma en impulso. Cada vez que aparezca, di: «Aún con miedo, confío». Ese es el decreto que purifica. El universo no exige perfección, exige coherencia. La vibración del amor es más poderosa que cualquier sombra. Y cuando el miedo cede, la prosperidad deja de ser meta y se convierte en estado natural del ser. Ese es el territorio de la riqueza invisible. El próximo paso en esta enseñanza. Hay un punto en el camino donde la búsqueda de riqueza deja de tener sentido.
Y justo entonces comienza a manifestarse. Florence lo llamaba el juego de la vida, un campo donde no se compite, se vibra. Prosperar no significa acumular, sino fluir con el orden divino. Cuando la mente se calma y el corazón confía, lo invisible se organiza a tu favor. La verdadera prosperidad no nace del hacer, sino del ser. Es un estado de coherencia donde cada acción expresa el propósito del alma. Quien sirve con alegría crea valor, y el valor es el idioma del universo. Florence veía la riqueza como reflejo de armonía, no como recompensa. Imagina dos personas. Una lucha por el éxito y vive agotada. La otra actúa con fe y gratitud. La diferencia está en la vibración. Una juega para ganar, la otra para manifestar su esencia. La segunda siempre vence porque su energía ya contiene el resultado. La riqueza no es causa, es espejo. Refleja el grado de alineación entre tu interior y tu creación. Cuando el corazón vibra a propósito, el dinero se vuelve aliado. Es la forma en que lo divino se expande en la materia. Florence decía, el dinero es Dios en circulación. Resistir la prosperidad es resistir la vida misma. Hay una distancia sutil entre querer y permitir. El querer aprieta, el permitir abre. Quien permite deja que el amor fluya libremente, como inspiración, relaciones, dones o recursos. Prosperar es dejar que la vida respire a través de ti. El jugador consciente no compite, coopera con el tablero. Entiende que no hay rivales, solo reflejos. Cada obstáculo es una pista, una oportunidad de recordar el poder que habita en ti. Cuando todo se ordena dentro, la abundancia se multiplica afuera. Tiempo, salud, amor y dinero se vuelven extensiones de un mismo flujo. Esa es la verdadera riqueza invisible, la armonía del espíritu manifestada en forma. Y hay un símbolo que condensa este misterio: el oro. No el metal, sino la luz dorada de la conciencia despierta. Es hora de entender por qué Florence veía no solo valor material, sino sabedoria divina no brillo do ouro. Desde la antigüedad, el oro fue considerado el reflejo de la luz divina en la materia. Florence lo veía como símbolo de conciencia despierta, no del metal, sino de su frecuencia. El oro representa pureza, claridad e incorruptibilidad. Así como el oro resiste al fuego, la mente iluminada resiste al miedo y la duda. Ser próspero es convertirse en oro por dentro. La luz dorada es un arquetipo del espíritu. Al visualizarla, el campo energético se armoniza. Florence enseñaba que verse envuelto en esa luz no es ambición, sino reconocimiento del origen divino. Verte rodeado de oro significa recordar tu identidad creadora, el yo soy, que nada necesita, porque todo contiene. En el lenguaje simbólico, el oro es el verbo hecho carne, pensamiento luminoso transformado en forma. Cada afirmación de prosperidad es una pincelada de luz en el lienzo de la realidad. Cuanto más coherente tu vibración, más intensa brilla la creación. Prueba esto. Al despertar, imagina una llama dorada en tu pecho. Déjala expandirse hasta envolver todo tu cuerpo y di: yo soy la luz de la abundancia manifestada. Esta práctica eleva la coherencia del corazón y activa la frecuencia de la fe, el estado donde lo invisible se vuelve visible. El oro simboliza la unión entre espíritu y materia. Nace de la tierra pero refleja al sol. Así es el ser consciente. Vive en el mundo sin ser del mundo. Florence entendía la prosperidad no como meta, sino como espejo del divino en acción. Quien teme al oro, teme a su propia luz. La materia no es enemiga del espíritu, es su eco más denso. La abundancia no contradice la espiritualidad, la completa. El oro exterior solo refleja el oro interior pulido por la conciencia. Las palabras también son oro líquido. Cuando se pronuncian con fe, revisten la realidad con brillo. Florence decía que el verbo es la energía creadora más pura.
Cada frase es una moneda espiritual. Su valor depende de la vibración con la que se emite, y ahí todo converge: el verbo, el pensamiento y la luz. La riqueza no se conquista, se revela, y el paso final es aprender a hablar con precisión vibracional, transformar cada palabra en una firma energética capaz de crear mundos. Cada persona vibra en una frecuencia única, una melodía invisible que se expresa en la voz, los gestos y las emociones. Florence decía que esa vibración es tu firma energética, el sello que autentica tus creaciones. El universo no responde a lo que deseas, sino a la coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. Cuando esas tres fuerzas se alinean, la palabra se convierte en ley. La mente imagina, el corazón siente y la palabra materializa. Hablar con precisión vibracional es sincronizar pensamiento, emoción y verbo. La mayoría habla desde la confusión. Dice, quiero, con miedo; puedo, con duda; tengo, con culpa. Pero el verbo creador exige pureza. Solo crea lo que se pronuncia desde la certeza. Cada palabra que emites es un contrato energético. El campo responde de inmediato, reorganizando la realidad para validar lo dicho. Por eso, las frases cargadas de emoción, incluso negativas, se cumplen con tanta fuerza. El poder no está en la forma, sino en la vibración. Florence enseñaba que la palabra correcta es una nota afinada. Cuando hablas con fe, el universo vibra contigo. Cuando hablas con miedo, la melodía se distorsiona. El silencio antes del verbo es el afinador de la creación. La pausa, ese instante sagrado, contiene la claridad. Practica esto. Antes de decretar, pregúntate: ¿mi emoción está alineada con mis palabras? Si no, respira y espera. La palabra pronunciada desde la calma tiene poder inmediato. La voz tranquila es la más creadora, porque no implora, declara. El yo soy es el comando supremo. Todo lo que sigue a esa frase se convierte en tu identidad vibracional. El universo se encarga de sostenerla. Por eso, hablar es diseñar tu propio destino. Crear con precisión vibracional es la culminación del arte espiritual. Hablar como quien sabe, no como quien ruega. Es unir poder y entrega en un solo tono. La palabra limpia no busca, revela. Así se completa el ciclo, del verbo inconsciente al verbo divino, del deseo a la certeza. Ahora el poder está en tus manos, o mejor, en tu voz. Y el próximo paso é o ritual do decreto consciente, a prática final para ancorar todo ese conhecimento no campo da realidade. ¿Lo ves ahora? Todo lo que piensas, sientes y dices es una oración en movimiento. El universo no responde a tus palabras, sino a la vibración que las sostiene. Cuando hablas con fe, la realidad se ordena. Cuando hablas con miedo, se distorsiona. El poder está en todos, pero solo florece en quien lo usa con conciencia. Las 7 afirmaciones de Florence Scovel Shinn no son fórmulas, son recordatorios. Cada una te devuelve al centro, al estado donde la palabra deja de pedir y empieza a crear. Son llaves que abren el corazón al flujo divino. Practícalas. Di una afirmación cada mañana, con plena presencia. Observa cómo cambia tu cuerpo, tu entorno, tu día. Habla con el dinero, con la salud, con la vida. No como quien ruega, sino como quien recuerda su poder. La prosperidad no nace en la materia, sino en la frecuencia de la palabra. Cada frase es una vibración sembrada en el campo. Cuando el verbo se limpia, el mundo se alinea. Así que respira y repite conmigo: lo que es mío por derecho divino me pertenece ahora. Siente la certeza detrás de cada palabra. Esa es la voz del alma creando. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí transformamos la sabiduría en energía y las palabras en poder, porque tu voz es divina y el verbo que pronuncias es el mundo que habitas.